Le damos la bienvenida nuevamente a cada uno de vosotros que se ha conectado a través del Facebook Live. Este es su servidor, licenciado Pastor Antonio Garrido Flores, pastor de la Iglesia Unción de lo Alto. Le damos la bienvenida a nuestra escuela bíblica. En este momento voy a dar lectura a la porción de la Escritura. Alabado Dios, terminamos nuestro clamor. Oramos y le damos gracias al Señor por nuestras peticiones. Y le paso la parte al maestro. Capítulo o Salmo número 26. El cual es de la siguiente manera: para la gloria del Dios Trino, Padre e Hijo, y la dulce comunión del Espíritu Santo, y la iglesia que va por el cielo decimos: amén. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, versículo número 2, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Verse 3. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. 4. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entre con los que andan simuladamente. 5. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. 6. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Verse 8. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios. Verse 10. En cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Y 11. Mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud en las congregaciones. Bendeciré a quien dice a Jehová. A Dios sea la gloria. Le damos gracias al Señor por esa gloriosa, preciosa palabra y cada promesa que encontramos en este salmo. Padre mío, gracias te damos por tu palabra que es vida, Dios eterno. Tu palabra es la verdad. Mi alma Dios te alaba y te Dios. glorifica. Gracias por este tiempo que pudimos trabajar en el nombre de Jesús, presentar nuestras peticiones personales. Gloria a ti, mi no Dios. que tú las desconozcas, Señor, pero una vez más, Señor, en el nombre de Jesús, las hacemos notorias ante ti. De igual manera te presentamos esta cajita de petición. Gracias, yo quiero darte por cada petición que tú has contestado. Gracias por las que todavía están en espera, sabiendo que en tu tiempo, como tú quieres, Padre Aleluya. mío, a la hora señalada por ti, escucharemos testimonio. Alabado Dios, los labios de tus hijos. Alabado Dios. Tus hijos, tus hijas, que con gozo Yes, testificarán de cómo tu mano poderosa, Padre mío, se ha movido a su favor. En el nombre de Jesús, quiero presentarte, Dios mío, las peticiones a través del Facebook Live. Yes, la Lord. vida de tu siervo afectada por esta plaga del COVID. Sí, Dios. En el nombre de Jesús, Padre mío, tú les conoces cada uno de ellos que en este momento están postrados en un lecho. Yes. En el nombre de Jesús, estamos viviendo tiempos difíciles. Dios amado, como dice tu palabra. Dios mío, Pero yo te doy gracias Ay, qué porque lindo, tenemos a ti, mi Yes, Jesús, Lord, yes. que eres el médico divino por excelencia. The Almighty God, Tú yes. eres nuestro sanador. Jesus, Por lo yes. cual no te ordenamos nada, sino que te Alabado pedimos, Dios. Padre, que el toque bello de tu Yeah, mano Salom. se deje sentir. Glory to you, Señor. En el nombre de Jesús, sobre la vida de tu siervo y tu siervo afectado, jóvenes niños, cada alma, Dios mío, en un hospital, en un lecho postrado. Señor, Glory. mi alma te alaba. Aleluya. En el nombre de Jesús, toda plaga, todo virus, por los méritos de Cristo, quien en la cruz del Calvario llevó todas nuestras enfermedades, toda nuestra Señor. dolencia, y por cuya llaga nosotros fuimos curados. Que reciban en esta tarde, Padre mío, el milagro de salud, porque la sanidad divina es el pan de los hijos. Y sobre cada uno de nosotros aquí, mis hermanos y hermanas, Señor, quizás afectados, en el nombre de Jesús te damos gracias ya por nuestra salud. Yes, Lord. Glorifícate una vez más, como solo tú sabes hacer. We praise you, Lord. Hallelujah. Usa tu siervo, Señor, Sí, mi en Dios. esta clase de adultos y de igual manera, las maestras con los niños, Sí, las mi Dios. maestras con los juveniles, en el nombre de Jesús. Sigue te lo paseándote, pedimos. Espíritu de Amén, Dios, Señor. aleluya. Vamos a pedirle que pasemos a la división de las clases. Alabado sea el Señor. Los adultos nos quedamos aquí, nos sentamos a la mesa para recibir la instrucción de esta bella, gloriosa y preciosa palabra. Alabado Dios.
Gracias te damos, Jesucristo. Alabado Dios. Gracias, Cristo. Alabado Dios. Mira para allá esa muchacha tan grande que está. Alabado Dios. Gracias, Dios. Aleluya. Glorioso Jesús. Bendito seas. Al Rey se la gloria. Gracias, Cristo. Padre, gracias te damos. Gracias, Gloria a Dios. Seguro verlos aquí. Ay, bueno, gracias. Glory to God. Aleluya. Alabado Dios. Dios bendiga. Amén. Dios bendiga más. Amen. En esta noche, como bien ven en la pantalla, el título de la clase es Revelación de Dios para los últimos días. La revelación de Dios para los últimos días. Leemos antifonalmente. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Permiso. La base bíblica se encuentra en Apocalipsis, capítulo 1, del 1 al 20. Bienvenido, Richard y Teresa. Bienvenido, de verdad que sí. Nos gozamos con que estén acá con nosotros. Gloria a Jesús. Repito, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracias pasa a vosotros del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Cuando se habla de revelación, hermano Darío, ¿qué usted entiende por eso? Una revelación, pues es algo, ¿cómo podría explicar? Pues algo que le están mostrando, algo que no se ha visto, hermano. Puede ser, por decirlo así, revelación, para un poco mejor, una fotografía en los antiguos revelantes, estaba negro y luego se revelaba y aparecía algo. Aquí en la lectura encontré la definición que dice: la palabra revelación significa descubrir algo que ha estado oculto. Es quitar el velo de algo que Dios no había querido declarar públicamente. El contenido de este desglose divino es el plan y el propósito de Dios para la humanidad en el tiempo del fin, las cosas que han de suceder pronto. Y esto esta parte de la palabra me remontó a cuando Jesús estaba en la cruz y en su momento dado el velo se rasgó
nosotros poder dialogar de tú a tú con el Señor. Es básicamente lo que yo puedo entender sobre esto. Ok, el objetivo son tres. Dice, conocer, conocer y amar la revelación de Dios en el libro de Apocalipsis. Reconocer que la presencia de Jesús trae salvación, aliento y bendición. Y el número 3, compartir con otros el mensaje de la palabra, porque el tiempo está cerca. El pensamiento de por favor. El Cristo de la gloria se revela a su iglesia para infundir esperanza de triunfo en medio de un mundo hostil. ¿Qué puede decirnos sobre esto, hermano? Bueno, que el Señor en los últimos tiempos se está revelando a la iglesia que en medio de este mundo tan perverso y tan impío, gloria a Dios. Amén. El texto aureo lee de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Eso lo encontramos en el capítulo 1, verso 1 del libro de Apocalipsis. Bien, cuando vemos aquí la clase, dice que el tiempo en que este fue escrito fue muy cerca del año 96 después de Cristo. Esto básicamente Pablo lo está escribiendo más o menos para esa fecha. En el tiempo de Domiciano, el cruel emperador, gloria a Jesús. Aquí tenemos una foto de este personaje, una representación de lo que fuera Domiciano cuando estuvo de emperador en ese momento. Gloria a Jesús. Dice que era un emperador romano que profanó la santidad del templo judío y persiguió la muerte de todos los que confesaran la fe en Cristo y no lo adoraran a Él. Tan así es que levantó un templo, gloria a Jesús, para que se le adorase como si fuera Dios, cuando realmente no lo es. Gloria a Jesús. Dice que el cristianismo de Asia Menor, donde se hallaban las 7 iglesias, gracias, donde se encontraban las 7 iglesias, que más bien esto se convirtió más luego en lo que es el estado de Turquía, o el país de Turquía. Gloria a Jesús. Están las 7 iglesias. Estas fueron visitadas tanto por Pablo como por Tito, y a su vez Juan también estuvo allí y fue pilar de la iglesia, porque también tras de haber servido como pastor, también estuvo a cargo de la supervisión de estas 7 iglesias. Estas 7 iglesias, cada una de ellas, el Señor le dio al apóstol Juan a que escribiese una carta a cada una de ellas. Estas son las que están en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia, y la última fue la de la Odisea. Gloria a Jesús. El siglo primero es una voz de alerta y esperanza para la iglesia sufriente de todos los tiempos, y su propósito es consolar a la iglesia en sus tribulaciones, asegurando que el Señor está cerca y la victoria final será de Dios, y el pueblo en el que en él confía. Cuando la iglesia es perseguida, necesita renovar su experiencia y visión de Jesucristo. Si vemos hoy por hoy, desde la antigüedad, la iglesia siempre ha sido perseguida. Tal vez hoy en día no se ve del mismo modo que en la antigüedad,
usted viene a ver, siempre hay una agenda escondida detrás de cierta persona para interferir en la labor de la iglesia y lo que Dios quiere hacer para con el pueblo. No solo para con el pueblo cristiano, sino para la humanidad entera, porque por eso fue que Él dio su vida. Gloria a Jesús. Por lo tanto, la iglesia debe cobrar años y vivir en la esperanza de su victoria. Esperamos que esta serie de estudios nos puedan ayudar. En la primera parte dice que la revelación de Dios a la humanidad, la revelación de Dios a la humanidad en Apocalipsis, capítulo 1, versos del 1 al 3. Aquí una definición que dice que la revelación en el capítulo 1, del verso 1, el término Apocalipsis viene del griego Apocalipsis con K y significa revelación, o sería quitar un velo, como ya expliqué anteriormente, descubrir algo que está oculto, y la escatología, este término viene de la palabra escatón, últimas cosas y lo conocimiento, es decir, se refiere al estudio de los acontecimientos finales. Dice que la revelación de Jesucristo, la revelación de Jesucristo, sino como afirmación de la procedencia del contenido. Este no es un documento que responde a la voluntad humana, sino al deseo de Dios de afirmar y consolar a sus hijos en medio de las pruebas. Voy a hacer un paréntesis. Hay muchas personas en la iglesia que no les gusta leer el libro por el contenido que este tiene, que para efectos de le dan la interpretación demasiado cruda y le ponen el temor por el contenido del mismo. Pero si vemos hoy día y analizamos bien estos escritos, es básicamente lo que se ha venido viviendo en los pasados años, que dentro de las circunstancias Dios ha permitido ciertas cosas, pero antes de que esto pasase ya estaba escrito de que iban a pasar todas estas cosas que han acontecido. Lo que pasa es que nosotros no enfatizamos en la lectura de la palabra, especialmente en este libro, por el contenido. No sé, por miedo, dame como usted desee, pero es que la realidad. Y yo lo estoy comentando porque yo he escuchado de otros hermanos, no aquí en Puerto Rico, que han comentado sobre esto. Que ese libro, prefieren leer los demás menos ese. Bien. Ahora, dice, el deseo de Dios de afirmar y consolar a sus hijos en medio de las pruebas. ¿Por qué? Porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Eso lo encontramos en Amós, capítulo 3, verso 7. Gloria a Jesús. Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Era un deseo advertir a los suyos de cuán pronto estaba por acontecer los sucesos que traerían angustia a muchos, pero fortaleza y esperanza a otros. Las palabras deben suceder y estas hablan de la absoluta seguridad del cumplimiento de los propósitos divinos de Jesús. Designio de Jesús entonces designó a un ángel. Se especula que pudiera ser el ángel para que le hiciera llevar estas visiones a sus siervos Juan. En esta, ¿cómo fue que la llamaste? Representación. Gracias. En esta representación podemos aquí apreciar cómo Juan, el apóstol Juan, está siendo escrito de las cartas, obvio. Aquí empieza que dice, bienaventurado el que lee, que ya eso está en la clase, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas,
porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Volvemos al mismo tema. No importa que debemos aprender a leer este libro, según le pedimos al Señor que nos dé la sabiduría y la interpretación, según leemos los demás, con este mucho más. Debemos trabajar sobre eso. Aquí vemos una presentación donde Juan está viendo los 7 candelebros, donde el Señor, a través de la palabra, según le va diciendo, le está informando. ¿Eso lo vemos? Aparte de los 7 candelabros, gloria a Jesús. Aquí podemos ver y apreciar cómo el Señor va a presentarse y le sigue hablando a Juan para que siga escribiendo y haciendo sus anotaciones. Pero voy a hacer un paréntesis aquí, usar el cardboard que tenemos detrás. Si bien es así que vimos en la pantalla donde el apóstol Juan aparece teniendo la visión de los 7 candelabros, de igual manera se va a encontrar en la lectura que va a encontrar 7 sellos, cada uno de estos representativos. Lo mismo sucede con las trompetas. De igual forma, Unos 7 tronos. y yo fuiste tú. No, gracias. De igual manera, podemos ver que aquí aparece el Señor con las 7 lámparas. Y son cosas, de igual manera, podemos ver aquí, Juan, el apóstol Juan fue desterrado hacia la isla de Patmos. Déjame buscar el mapa por un segundito. Gracias. ¿Está prendido? Sí. Sé que estaba muy alto. El apóstol Juan fue desterrado por este caballero Domiciano a la tierra de Patmos, a la isla de Patmos. Esta isla es como decir acá en Estados Unidos lo que se conocía como el Alcatraz, que ahí destierran a las personas que son enemigos políticos y que están en contra de la línea de pensamiento que en este caso el César o el que esté en la posición y al mando, pues si encuentra algo que está en contra de él, van para ese sitio. Ya ahí, cuando el Señor entonces empieza a darle los escritos según las cartas que va escribiendo a las 7 iglesias, está en esa isla. Obviamente, de ahí es que surgen las cartas que van a ser designadas a estas 7 iglesias. Todas son importantes porque hoy en día esas cartas nos han servido también a nosotros de herramientas, especialmente en este libro, para ser una guía. Gloria a Jesús. Aquí está un poco más claro, según el orden de las iglesias. Vemos aquí la isla de Patmos, está Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, Esmirna y Éfeso. Todas ellas son bien importantes en lo que Dios quería decirle al pueblo del Señor a través de estas cartas. Alabado Dios. Glory to God. Porque dice que el mensaje del Apocalipsis es una voz de alerta y esperanza para la iglesia de todos los tiempos. Y el Cristo de Apocalipsis está vivo.
Es todopoderoso y tiene todo bajo control, amado. No importando lo que suceda, no importa la tribulación que la iglesia pase, ya el Señor lo conoce y lo sabe. Y esto le va a llevar a Él a seguir trabajando y nosotros aprender a esperar en el Señor. Gloria a Jesús. Ya les había comentado que Juan había pastoreado en la iglesia de Éfeso y supervisó las demás iglesias de Asia Menor. Después que Pablo y Timoteo y otros líderes adicionales estuvieron en esa zona. Gloria a Jesús. Tengo aquí otra definición más que dice con las 7 iglesias. El capítulo 1 del verso 4 dice: la ausencia de más identificación en este saludo indica, porque a la vez que él hace un escrito de la carta, lleva consigo un saludo. Santo. Indica que el autor fue Juan el apóstol, conocido por toda la iglesia como su líder territorial. El primogénito de los muertos, capítulo 1 y el verso 5, dice: porque nadie había resucitado por cuenta propia. Todos los resucitados volvieron a morir y solo Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el alfa y la omega, el principio y el fin. Eso está en el capítulo 1 y el verso 8 del mismo libro de Apocalipsis, primera y última letra del alfabeto griego, con lo cual se simboliza la eternidad del Señor. Entonces, en esta carta está dirigida a las 7 iglesias, no al continente asiático, sino a la provincia proconsular romana de Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía. Bien, que esta zona, Ra'am, toda esa zona fue dominada por el Imperio Romano. Por tanto, cada personaje que subía al escaño o tenía una posición alta, pues se conocía como el César, pero entonces a su vez querían hacer lo que ellos quisieran, pero se están dejando o se les estaba olvidando de que había una iglesia que no pensaban adorarlos a ellos, sino que adoraban al Señor. Por tanto, cada iglesia fue perseguida, del mismo modo que los apóstoles. Tan así es que si seguimos estudiando más a fondo, vemos como el mismo Juan fue torturado varias veces al grado de que fue quemado en aceite, y encima de eso pues lo destierran y lo mandan a ese lugar que ahí no hay absolutamente nada. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dice que el número 7 es importante en el entendimiento del libro de Apocalipsis. Al parecer son 54 veces que esto aparece. Y hay 7 candeleros, 7 estrellas, 7 lámparas y 7 sellos, 7 cuernos y 7 ojos, 7 tronos y 7 ángeles, 7 trompetas, 7 copas, 7 plagas. Fue parte de la clase que todavía dado anteriormente. 7 plagas y los 7 sellos. Gloria a Jesús, que básicamente lo que les había acabado de explicar hace un rato. Santo es mi Dios. Alabado sea tu nombre, mi Dios. Y el número 7 es representativo de perfección y totalidad. Gloria a Jesús. El autor inicia enviando a sus lectores el saludo basado en las palabras gracia y paz. La gracia vino al mundo por Jesús. Eso lo encontramos en el capítulo 1 del libro de Juan y verso 17. Para convertirse en el medio supremo del plan de salvación. En Efesios 2:8. La paz es restableciendo. En serio. Aleluya. Restablecimiento de la gracia, de relaciones
santificación. En Romanos 5:1 sabemos que no puede hacer paz no puede haber paz sin la obra redentora de la gracia, basada en el sacrificio de Cristo Jesús. Por eso el saludo cristiano vino a incorporar las dos palabras gracia y paz, que del Padre, ambas bendiciones proceden del Dios Trino, del Padre que es y era, que ha de venir, y título hebreo para referirse a Dios, tomando de la expresión yo soy el que soy. Eso está en Éxodo capítulo 13, verso 14. Los rabinos explicaban que Dios quería decir yo soy, todavía sigo siendo y seré el futuro. En el futuro, o sea, que esta frase expresa la eternidad de Dios. No importa cómo usted lo quiera poner, no importa cómo usted lo quiera comunicar, va a seguir siendo Dios, hoy y por siempre. La idea es tomada de Isaías 11:2 y con especialidad de Zacarías 4:14, donde se describe un candelero con 7 lámparas que son los ojos del Señor que alcanzan toda la tierra. Gloria a Dios. En esta presentación vemos al Señor, que es parte de la visión, una de las visiones que tiene el apóstol Juan. El Señor en medio de los candelabros o de los candeleros, que son los 7 candeleros. Y esto dice en Apocalipsis 1, del 12 al 13, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Yo entiendo que más claro que eso no, máxime Juan, que estuvo con nuestro Señor Jesucristo y caminó y habló y compartió, lo va a reconocer porque tuvo esa experiencia vivida. Gloria a Jesús. Dice, Dios confirma el cumplimiento de la promesa de Juan, afirmándole, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, lo cual muestra la plenitud eterna de Dios, y Él es el primero y el último, el centro y todo lo demás. Todo lo que es ser humano necesita Dios. Necesita a Dios en él. Él comienza y termina comienza y termina todas las cosas. Este es el corazón de la profecía. Cristo viene y la iglesia debe estar lista para recibirle. Mira, amado, yo me voy a tener que unir a las palabras de nuestro pastor, porque hoy en día, si usted no está preparado, entonces tiene la bendición de que la iglesia se está abriendo para beneficio suyo propio y igual que para mí. Debemos ser sabios y tratar de congregarnos. Yo entiendo que hay veces que se presentan situaciones, pero si no lo hacemos de esta manera, ¿cómo vamos a saber que estamos preparados si el Señor nos llama en ese momento? Porque yo estoy diciendo que no es que no se quede en su casa. Usted puede tener su condición, puede tener la entrega, pero si va a ser el por donde de llegar a la iglesia, ¿por qué no hacerlo, amado? En la parte 3 dice, una visión de Cristo glorificado. Esto lo encontramos en Apocalipsis, desde el capítulo 9 al capítulo 20. Amén. Desde el capítulo 19
capítulo, en serio, verso, de los versos 19, 9 al 20. La definición en la tribulación dice: Juan era copartícipe de la tribulación y angustia que estaban viviendo los cristianos de Asia Menor en este tiempo bajo Domiciano. El día del Señor, desde el momento de la resurrección de Jesucristo, fue el nombre que se le dio al domingo, primer día de la semana. Bien, él fue en este caso, Pablo fue desterrado a la isla. Gracias. Juan. Fue desterrado, el apóstol Juan, fue desterrado a la isla de Patmos, y esta isla era una isla rocosa que resultaba ser una prisión natural para los enemigos del Imperio Romano. Era el lugar de los indeseables. Estaba allí por causa de las palabras del Señor y el testimonio de Jesucristo. En este medio hostil, Juan recibió la visita del Rey de Gloria, y esto sucedió el día del Señor, es decir, el primer día de la semana, en este caso sería el domingo. Separado por los creyentes para la adoración y la celebración de la resurrección del Señor. Juan estaba en el Espíritu, y es decir, en comunión y adoración, cuando oyó la voz de Cristo, como una gran voz, como trompeta. La voz que fluye y precisa, escribe y le dice que escribiera un libro, lo que ve en un libro, lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Las 7 iglesias son identificadas por la ciudad en la que están localizadas, aunque el mensaje para ellas es universalmente aplicable a la iglesia de todas las edades, que aún hoy día estas cartas que están escritas nos involucran a nosotros. Por tanto, debemos que ser partícipes de la lectura de este libro. Juan tuvo una visión del Cristo glorificado. Lo vio en medio de los 7 candeleros de oro, que es esta representación que tenemos aquí. Gracias, hermano José. Amén. Estos representan las 7 iglesias, cada uno de ellos. Básicamente, si vemos los 7 sellos, las 7 trompetas, y todas estas representan a cada una de las iglesias, amados. El simbolismo describe la naturaleza de la iglesia como una lámpara que emana la luz de Cristo. Es importante notar que Cristo está en medio de la iglesia. Su presencia es el factor que constituye a una congregación en iglesia, y al mismo tiempo Él la sostiene en sus manos. Wow. Juan identifica a Jesús como el Hijo del Hombre, título tomado del profeta Daniel en el capítulo 7, verso 13. Luego procede a describir la grandiosa apariencia de Cristo en medio de la iglesia. Esta, en este caso, estaba vestido de una ropa que llegaba hasta el pie. Esta era la vestidura de la gente en altas posiciones. En este caso, pudiéramos decir un sumo sacerdote, estas personas que estaban en posición, pero mayormente en sumo sacerdote. Lo cual puede aludir al sumo sacerdote de Cristo, seguido por el pecho con un cinto de oro. Se describe aquí la dignidad y el oro y el honor de Cristo como rey y sacerdote. Esta es la gloria de aquel que se ciñó una toalla para servir, amado. Gloria a Jesús. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente
como en un horno. El bronce era un metal muy fino, aleación de oro y plata, y es apropiado para describir la gloria y la magnificencia de Cristo. Su voz, como estruendo de muchas aguas, expresa la poderosa autoridad del Señor. Y tenía en su diestra 7 estrellas, que son los pastores o los ángeles de la iglesia. Tener las estrellas en sus manos derecha indica que Él tiene el poder y el control sobre esto, y que ellos llevan a cabo su ministerio siempre y cuando Él los sostenga. De su boca salía una espada aguda, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, en Efesios 6:17, la cual es más cortante que una espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, y esta es la referencia a la majestad gloriosa. Bendito Jesús. El Cristo de Apocalipsis no es el siervo sufriente de Isaías 53, sino el Dios cuya gloria, según humanos, que ningún humano puede soportar. No fue sustentado por la diestra de Jesús y por su palabra. No temas, el que habla ahora presenta credenciales que ofrecen la razón para no temer. Yo soy el primero y el último. Título del autor de existencia del Dios Todopoderoso. El que vivo y estuve muerto. Cristo compartió el destino humano y murió, pero consiguió la muerte y ahora conquistó la muerte, y ahora he aquí que vivo para siempre. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves son el símbolo del poder y la autoridad. Jesús no solo se levantó de la muerte, sino que la conquistó y tiene el poder para abrir la tumba y llevar consigo a todos los que creen en Él a la vida eterna. El mandato del verso 11, y se vuelve a repetir, dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. La diferencia es ahora se especifican claramente 3 divisiones generales. La primera está implícita en la expresión de las cosas que has visto. En este caso, todo lo que Pablo pudo observar. Amén. Con el bendito Juan. Juan, gracias. Tu nombre. El apóstol Juan, todo lo que vio, lo fue anotando. Gloria a Jesús. Qué lindo, Señor, gracias. De referirse a la gloriosa manifestación de Jesús con sus características celestiales. La segunda división está encerrada en la frase las que son, lo cual puede referirse a la realidad existente en la iglesia de todos los tiempos, simbolizada representativamente en 7 de las iglesias de Asia Menor, que son ya las que hemos presentado. La tercera división, las que han de ser puestas después de estas, lo cual se refieren indiscutiblemente a lo que se revela en los capítulos 4 al 22, lo que estudiaremos a lo largo de este trimestre. Ahora, el resumen. Dice: la iglesia moderna necesita renovar su visión de Cristo, que ascendió al cielo y se revistió de los atributos divinos que ha poseído por la eternidad. Juan tuvo la dicha de volver a ver a su maestro divino después de más de 60 años en la isla de Patmos, donde guardaba prisión por predicar el evangelio. Dios le dio la oportunidad de comprobar por su propia vista que su Señor estaba vivo, que es todopoderoso, majestuoso, invencible y soberano. Él dispone de todo poder y tiene todas las cosas bajo su control. Por tanto,
La iglesia debe cobrar ánimo y vivir en la esperanza de su victoria. Jesucristo nos llama a una vida sin temor, igual que Juan hoy nos dice: no temas. La visión del Cristo glorioso debe animarnos y fortalecernos más cuando estamos frente a la dificultad. El creyente debe estar en comunión y en la voluntad de Dios para que el Señor pueda usarlo en cualquier momento. Juan es un ejemplo de que para recibir las cosas más especiales de Dios, nuestro corazón debe estar lleno del Espíritu Santo. Wow. Juan estaba en el Espíritu y en un estado de éxtasis para poder ser instrumento que Dios usaría para hacernos llegar su revelación. O sea que todavía hoy día esta palabra es vigente y esta palabra es viva y eficaz. No importa cómo usted la quiera llamar, como la quiera ver, sigue siendo omnipresente, omnisciente. Gloria a Jesús. Vamos a las preguntas. La primera dice: según la introducción de nuestra lección, ¿cuál es el propósito del Apocalipsis, hermano Ángel? Consolar a la iglesia y sus tribulaciones. La número 2. ¿Para quién es la bienaventuranza del Apocalipsis, pastora? Para los que leen, los que oyen, los que guardan, santifican la profecía. Amén. Número 3. ¿Cuál es la primera etapa de la segunda venida de Cristo, hermano Darío? El levantamiento de la iglesia, hermano. Amén. El arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué le sucedió a Juan ante la magnificencia de Cristo glorificado? Hermano Cristian. Él puso temor a Dios, a Jesucristo. Él dice: no temas. Dice que cayó muerto. Número 5. El Apocalipsis tiene 3 divisiones. ¿Cuál de ellas está comprendida en los capítulos del 4 al 22? Bueno, Lo que han de ser de prueba. Amén. Gloria a Jesús. Espero que hayan podido gozarse de esta clase. Vamos a dejar nuestro pastor con nosotros. Gloria a Jesús. Gloria a ti, mi Dios. Bendito tu nombre para siempre, Padre. Santo eres Jesús. Gracias te damos. Gloria a Dios. Bendito tu nombre, Jesús. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Gracias te damos. Dios es Dios. El Señor, a Dios damos la gloria y la honra, hermanos. Alabado Dios. Gracias al Señor por el Maestro. Alabado sea el Señor. Dejo ahí en esa ilustración que tenemos. Dios es bueno, amado. Qué lindo. En esa última pregunta, son 3 etapas: las cosas que fueron, las cosas que son, las que fueron y las que han de ser. Alabado Dios. Mientras el hermano
daba esta clase, alabado Dios, estaba meditando. Hay una de estas clases, la tengo que dar yo, entra y tiene que ver con doctrina, alabado sea el Señor, pero hacía memoria de una palabra que el Señor le dijo a Pedro en el capítulo 21 y el versículo 22, ya en aquellos últimos días cuando el Señor se le revela a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? En una conversación que tuvieron allí también estuvo Juan. Y Juan le hace una pregunta, estuvo Juan y Pedro le hace una pregunta al Señor en referencia a Juan. Y le pregunta al Señor hablando sobre Juan. Y entonces Pedro parece que entendió que Juan iba a durar para siempre y le hace una pregunta al Señor: ¿y qué vas a hacer con este? Y el Señor en una palabra bien bonita le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. En otras palabras, no se ha presentado. Si yo quiero que se mantenga, que se mantenga en pie. Y así sucedió. Sabemos, y el hermano dio una exposición de cómo César, porque César es el título del emperador romano. Teníamos César Augusto, Flavio César, cada uno de ellos. Muy bonito cuando nos damos la tarea de estudiar la historia, amados. Entonces, Domiciano fue bien perverso y en estos castigos que trató con Juan no pudieron. Aún así, cuando lo pusieron en aquella olla de aceite hirviendo, alabado Dios, Dios con el hombre, ¿verdad? Me imagino que Juan estaba allí, alabado Dios, ya no podían con ella, entonces lo destierran a la isla de Patmos. Y como dijo el hermano, 60 kilómetros, 6 por 6, 36, apenas 36 millas al suroeste de la iglesia de la ciudad de Éfeso, alabado sea el Señor. Pero qué lindo que en todo esto no fue una visión, esto fue una revelación. Que cuando nos damos la tarea hay unas ilustraciones bien bonitas de una película que lo tuvimos cuando tuvimos este estudio por un año aquí. ¿Se acuerda que por un año corrido tuvimos? Por eso tenemos los cartelones y tenemos, por un año tuvimos solamente, hermano Richard, Apocalipsis. A muchos de los hermanos se les olvidó de que estos eventos habrán de suceder, de que aquellas iglesias, y yo tengo una de mis notas, cómo fue dirigida por el tiempo, pero también cada una de aquellas iglesias da una medida de lo que es la iglesia del Señor en este tiempo. Dios revelándose cuando habla de aquella iglesia llamada Filadelfia, que es el amor fraternal. La iglesia Filadelfia, estoy hablando de nuestra iglesia que tenemos en Forward, ¿ok? La cual pastorea el licenciado pastor Santo Hermano, alabado Dios. Estoy hablando del tipo de la iglesia que va a ser levantada en el rapto. Tiene que ser como la iglesia de Filadelfia, que aunque era débil, reconocía su lugar, alabado Dios, y Dios estaba en ellos. Hay otra iglesia a la cual Dios no le reclama nada, alabado sea el Señor. Por eso es que yo creo que la próxima clase es la mía, yo la tengo en mi calendario escrita en casa, porque hay unos detalles que es necesario ser cubierto con nosotros, como el pueblo de Dios, para este tiempo, hermano, alabado sea el Señor. Por eso es que es necesario que tengamos entendimiento y conocimiento, y lo que no conocemos lo aprendemos y le pedimos al Señor que su Espíritu Santo nos guíe, alabando a Dios. Y qué bueno, como decía el hermano Juan, que hay muchos que, ¿por qué razón es tan controversial para muchos? Una mala interpretación cuando vemos a nuestros hermanos los adventistas del séptimo día, la mala interpretación que le dan, aleluya, y otros expositores de este libro, alabado Dios, porque no tienen el tiempo como debe ser, por la guianza del Espíritu Santo, de la única manera que estas grandes verdades, porque esta es la profecía más segura que puede haber, alabado Dios, para este último tiempo. En el libro de Apocalipsis, los tiempos escatológicos. A Juan le dice: escribe. Aquí no podía parar, mas sin embargo a Daniel se le revela y le muestra también algo de estos tiempos, pero le dice: cierra. No escribas, no vas a hacer nada, porque todas estas cosas quedarán selladas para el último tiempo. Y la tarea la correspondió entonces, ¿quién? Al apóstol Juan. A Juan, alabado sea el Señor. Lo que es el orden divino del Señor, ¿verdad? Sí, la iglesia a través de los tiempos, cuando comenzamos con la iglesia de Éfeso, como Dios le reclamaba, alabado Dios, por su comportamiento, después de haber tenido aquellos grandes maestros, especialmente Juan. Tuvo a Tito, tuvieron a Timoteo, maestros, pastores
pastores con la sana doctrina fueron cambiando. Dios no cambia, los hombres cambian, los tiempos cambian, pero la palabra, la enseñanza, la doctrina de la palabra de Dios no cambia. Y la revelación para nosotros, lo que Dios pues, nos da, la enseñanza para nuestra vida es que tenemos que estar viviendo conforme a lo que aquí está. Había escrito también aquí de que el versículo 7 es una referencia que siempre tocamos en el capítulo 1 y se nombra, es una doble connotación. Este versículo tiene una doble connotación cuando dice, es aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Le verá, dice cómo, ¿verdad? Todo ojo le verá. Pero ¿quién le va a ver? Si tira la mano a el Señor. No, él le verá. La segunda venida de Cristo. Todo ojo le verá de los que se quedarán. Porque está hablando cuando viene ya Cristo para juzgar. Los únicos que van, la iglesia va a ser levantada y va a ser recibida en los aires. Según 1 Tesalonicenses 4. Y allí el Señor nos viene a recibir. El Espíritu Santo entrega a la iglesia. Pero ahí no todo el mundo le va a ver, sino cuando en su segunda venida, cuando regrese con todos sus ejércitos, como describe el capítulo 19 del Apocalipsis. ¿Y cuáles serán esos ejércitos? La iglesia que regresa. Porque usted y yo nos vamos a estar ahí igualaditos, pero todo ojo le verá de los que se quedaron. De los que se quedaron, hermano. Todo ojo le verá. Entonces esta es una doble connotación, porque la connotación es que dependiendo de la interpretación que usted le quiera dar, pero no, la iglesia no le va a ver. Pero todo ojo le verá de aquellos que quedaron, de aquellos cuando el Señor regrese. Tuvimos unas clases anteriores que fue la que yo di, ¿verdad? Que sí, cuando hablábamos de los acontecimientos escatológicos, antes de entrar en esto, en la manera como era que se iba a manifestar ¿quién? El anticristo. Yo digo del anticristo, ¿verdad que sí? De que había alguien que impedía de que aquel hijo de maldad, el hijo de maldad, el hombre de maldad, fuera manifestado. Tanto está aquí en el Espíritu Santo como el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero de que ya el anticristo está, el panorama se está preparando para todo. Gracias a Dios que dijeron que ya van a regresar las tropas para acá, ya para septiembre, 9-11, que ya estén aquí. Hace rato las debían de traído, sacarlas de Afganistán y de todo esto. Pues, hermano, todo tiene razón de ser. Y así nos ayude el Señor. Esta revelación le fue dada a Juan entre 665 años después de la partida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Juan no era un niño, no era un muchacho joven. Juan era ya un anciano entre sus más de 90 años de edad, hermano. Y mire cómo Dios se revela, cómo Dios todavía sigue hablando, Dios en su propósito divino. Dice que había, el hermano tocó que había una bienaventuranza y que bueno que el Señor siempre dice, felices, alabados el Señor. El saludo, alabado Dios, como fue dirigido. Y es bien entendido de que viene de parte del Señor porque le fue dado por el ángel de quien, el Señor mismo, alabado Dios. Así que sin duda alguna podemos darle gracias al Señor por estas clases y las próximas que seguiremos teniendo, amado. ¿Por qué razón es necesario? Si se sientan los testigos de Jehová a hablar con usted, le van a decir otra fecha, que esto ya tuvo cumplimiento, que si que si lo otro. No. Y que bueno, que si alguien, quizá un familiar de usted que tiene un conocimiento, usted lo puede sacar de duda. Aunque ellos tengan la Biblia traducción Nuevo Mundo, mire, ahí si usted se la escoge y le dice, no, usted tiene una mala interpretación de lo que es, alabado Dios. Y le damos al Señor la gloria y la honra. Le queremos dar gracias una vez más a cada uno de estos hermanos que se han comunicado con nosotros. Se conectaron, bendito sea el Señor. Si estás enfermo, que el Señor te sane, le pedimos. Si necesitas fuerza, clamamos al Señor Dios eterno, nuestro Padre celestial, que te dé nueva fuerza. Si necesitas una revelación, que Dios se te revele, que Dios por lo menos en el sueño de la noche te muestre su venida. Alabado Dios, los tiempos que estamos viviendo y cuán cerca, alabado Dios, estamos de cumplirse. Alabado sea el Señor. Así que te hacemos una invitación para que se conecte con nosotros una vez más este próximo jueves a las 7 de la noche. Las damas tendrán su servicio y tendrán las damas también un estudio bíblico dirigido por ella misma, ya que este servidor
junto a mi amado hermano José Cruz estaremos saliendo para El Paso, Texas, este fin de semana. Dios, y de igual manera seguirán haciendo los anuncios para que se vaya el domingo. Que la paz